Cordial saludo, apreciado tutor Freddy. Mi nombre es Diana Paola Jiménez Colocasio. Soy estudiante del programa Ingeniería Industrial. Este es mi documento de identidad. Este es mi carnet que me acredita como estudiante unadista. Yo pertenezco al grupo 100414. Bueno, comenzamos con los conceptos fundamentales. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se producen cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con cargas positivas y negativas de la partícula. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que, recordemos que negativa es cuando se tienen más electrones que protones, positivas cuando se tienen más protones que electrones y neutras cuando se tiene la misma cantidad tanto de electrones como de protones. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permiten dicho movimiento reciben el nombre de conductor y aquellos que no lo permiten tienen el nombre de aislantes. La corriente eléctrica es también llamada intensidad de un circuito y la defino como la cantidad de electrones que pasan por un conductor eléctrico por unidad de tiempo. La corriente eléctrica es el fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga. Se puede hacer la analogía o el ejemplo con la corriente de un río, ¿sí? O sea, en el caso del flujo, que es la cantidad de agua por unidad de tiempo, ¿sí? Sería la intensidad expresada en amperios, que es unidad de medida. Y se representa la mayoría de veces con la letra I. La tensión o voltaje, también conocida como tensión eléctrica, la defino como la fuerza que existe en una fuente para poder mover los electrones, que son la corriente que viaja a través de un conductor eléctrico. Definido más técnicamente, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. Si dos puntos tienen una diferencia de potencia y se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Bueno, continuando con el ejemplo, la analogía del río, el voltaje, en este caso se podría decir que es la presión con la cual el agua viaja, ¿sí? Empuja todo su cauce con el recorrido. La unidad de medida del voltio es representada por la V. Potencia eléctrica. La defino como un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Esta va a estar dada por el producto de la cantidad de voltaje y la corriente que circula en el elemento conectado. Su unidad de medida es el vatio o watt. Continuando con la analogía del río, sigo el ejemplo, la potencia en este caso serían los litros por segundo que viajan en el tramo sí, del río, en este caso, ¿sí? Podemos apreciar la potencia eléctrica consumida por un receptor eléctrico, ¿sí? Por si aumento o disminuyo el número de vueltas de giro o por la cantidad de calor producida en su utilización. Bueno, yo soy la estudiante 1 y a mí me correspondió la pregunta problematizadora en el análisis de C porque es necesario que la tensión tenga signos. Bueno, yo considero que es necesario que tenga signos para que de esta manera darle sentido al viaje de la corriente o la intensidad. O sea, es decir, si se colocan signos a cada elemento del circuito, en este caso resistencias, para poder hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Es decir, cuando vamos a hacer solución por mallas o por nodos, dependiendo de cómo entre la corriente, si es más o es menos. Asimismo, va a poner la ecuación que pues, en ese caso se formule. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? Bueno, también se invierte la polaridad de la corriente, ¿sí? Entonces, para el análisis de circuitos, se toma que la corriente va de más a menos, entonces si la batería, ¿sí? O la fuente de voltaje está con el signo más o positivo en la parte de arriba, el circuito así sale en la corriente, sino en sentido contrario. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Diana Jiménez y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.